Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 50, así suena una voz. Por un instante, un profundo silencio se apoderó del restaurante. Jefe, ¿de dónde ha salido este niño?, preguntó Rimuru, balanceándose ligeramente mientras miraba hacia la cocina. Yuto acababa de terminar de preparar el arroz para gatos de Chen. Sacó el cuenco, lo colocó delante del ansioso gato, Yokai, y se apoyó en el mostrador. No regresó inmediatamente a la cocina. En cambio, les contó en voz baja al grupo la historia de cómo había encontrado a Souko esa mañana. Mientras hablaba, el ambiente en la sala cambió. Yuuka y Yukari mantuvieron la calma en apariencia, aunque la temperatura en la habitación bajó unos grados. Ran abrazó con fuerza a la pequeña Chen contra su pecho, respirando profundamente mientras intentaba con todas sus fuerzas reprimir la ira que sentía. Como figura maternal que protegía ferozmente a su propia hija, enterarse de que una niña discapacitada estaba siendo atormentada la llenó naturalmente de furia. Los ojos de Reimu se entrecerraron con profundo disgusto, aunque la sacerdotisa del santuario permaneció en silencio. Marisa, al ser vivaz e impulsiva, tuvo la reacción más fuerte. Golpeó con fuerza las manos contra el mostrador de madera. Comillas, esos mocosos se merecen unos cuantos golpes directos de un maestro chispa para que aprendan la lección, exclamó indignada. Aunque Yuto no sabía exactamente qué era una chispa maestra, la pura energía destructiva en su voz le decía que era increíblemente peligrosa. En ese momento, comprendió mucho mejor la personalidad de Marisa. Era una buena chica, pero muy impulsiva. Jefe. Dado que la sordera de Souko se debe a una infección que dañó sus tímpanos, Rimuru se tambaleó pensativo. La poción completa que te di anoche debería ser suficiente para curarla. En el instante en que Rimuru pronunció esas palabras, Yuto se quedó paralizado. Su expresión cambió al instante. Metió la mano debajo del mostrador y sacó la caja de madera ornamentada que le había dado la criatura viscosa, recuperando uno de los frascos brillantes. Antes no había comprendido del todo los efectos de la poción. Había supuesto que se trataba simplemente de un medicamento de alta gama capaz de suturar rápidamente los tejidos y curar las heridas abiertas. No había considerado que pudiera reparar daños crónicos profundos en nervios o tejidos. Rimuru, no estás mintiendo, ¿verdad?, preguntó Yuto, con la voz tensa por la repentina anticipación. La poción que sostenía en la mano resplandecía con una hermosa y etérea luz azul. Sí, mis pociones completas son para todo uso. Rimuru infló el pecho, o al menos lo intentó. Habló con auténtico orgullo. Comillas, pueden curar cualquier lesión o defecto físico. Sus pociones eran magículas concentradas extraídas de hierbas raras, podían devolver a alguien a la vida. Reparar un tímpano dañado era pan comido. Yuto no perdió ni un segundo más. Quitó el corcho del frasco. Comillas, ¿basta con bebérmelo? Comillas, sí, o puedes vertérselo directamente en sus oídos, cualquiera de las dos opciones funciona, confirmó Rimuru. Yuto se acercó a Souko. La niña lo miró confundida, sin entender lo que acababa de suceder. Pero cuando vio la botella brillante en su mano y la alegría esperanzadora en sus ojos, una vaga suposición surgió en su mente. Sus ojos se abrieron un poco más. Yuto acercó su cuaderno y escribió una sola frase. Souko, bebe esto, puede que tu enfermedad se cure. Cuando Souko leyó esas palabras, sus ojos se pusieron rojos al instante. Su pequeño corazón comenzó a latir contra sus costillas. Su intuición, que parecía imposible, había sido correcta, pero no se atrevía a creerlo del todo. Había experimentado demasiadas esperanzas frágiles que se convertían en decepciones aplastantes. Era joven, pero no era tonta. Su abuela siempre le decía que solo estaba enferma por ahora y que se recuperaría cuando creciera. Ella quería creerle a su abuela. Pero después de despertarse en mitad de la noche y ver a su madre llorando en la oscuridad por las facturas médicas, empezó a preocuparse. ¿Y si creciera y la enfermedad nunca sanara? ¿Qué haría entonces? Ella miró a Yuto. Sus grandes ojos reflejaban innumerables y pesadas emociones. Yuto le acarició suavemente la cabeza. Él le dedicó un gesto de aprobación firme y alentador, y luego le entregó la botella resplandeciente. Souko respiró hondo, con la voz temblorosa. Su nariz se contrajo violentamente mientras luchaba por contener las lágrimas.
Sujetó el frasco de cristal con ambas manos, permaneció en silencio durante un largo rato y luego bebió el líquido amargo de un solo trago. Souko se quedó completamente inmóvil. Se quedó sentada allí, respirando en silencio, con los ojos muy abiertos y desenfocados, mientras algo comenzaba a cambiar en lo más profundo de su ser. Tic, tac, tic, tac. ¿Qué era ese clic rítmico? Era el sonido del reloj de la pared. Ruido, tintineo. ¿Qué fue ese ruido agudo? ¿Era el sonido de platos que se movían? Zas, zas. ¿Era ese el sonido del viento sacudiendo la ventana? Souko entreabrió ligeramente los labios, pero no emitió ningún sonido. Lágrimas claras brotaron de sus ojos, corriendo silenciosamente por sus mejillas. Los sonidos se hicieron más fuertes. Más intenso. El zumbido del refrigerador. El burbujeo de las ollas en la cocina. La suave respiración de la gente a su alrededor. Las lágrimas no dejaban de brotar de sus ojos. Ah, ah. Un gemido ronco y quebrado finalmente logró escapar de su pequeña garganta. Así es como suena el mundo. Cuando Souko comenzó a sollozar, Utaa ya no pudo contenerse. Se cubrió la boca con las manos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La emoción es algo extraño y poderoso. Es increíblemente contagioso. Utaa no era una persona con un corazón de piedra, bajo su lengua afilada, se escondía una chica con sentimientos extremadamente delicados. Ser testigo de este milagro imposible le llenó el corazón de una mezcla de alegría y profunda tristeza por todo lo que la niña había perdido. Era una escena feliz, pero ella simplemente no podía parar de llorar. No era la única. Yuto le dio la espalda al mostrador, fingiendo ajustar una olla en la estufa mientras se secaba los ojos en silencio. A pesar de haber vivido 2 vidas y haber experimentado tantas cosas, todavía se conmovía fácilmente ante una conexión humana genuina. Su madurez le permitió comprender profundamente la dureza del mundo, haciendo que momentos de pura salvación como este parecieran aún más milagrosos. Este río llamado vida era verdaderamente impredecible. Gracias. Debido a que Souko perdió la audición a una edad tan temprana, nunca había podido oír hablar a los demás, ni tampoco podía oír su propia voz. Con el paso de los años, su capacidad para articular palabras se había deteriorado gravemente por falta de práctica. La poción había reparado perfectamente sus tímpanos físicos, pero no podía solucionar instantáneamente sus funciones del habla subdesarrolladas. Pero eso no importaba ahora mismo. Como por fin podía oír, significaba que podía aprender a hablar de nuevo. La capacidad de recuperación del cuerpo humano es asombrosa. Solo necesitaba tiempo y práctica. Souko murmuró entre lágrimas su agradecimiento, con las sílabas forzadas e ininteligibles. Tenía los ojos rojos, las lágrimas le corrían sin cesar, pero las comisuras de los labios se curvaban en una enorme y radiante sonrisa. Yuto le revolvió suavemente el pelo rosa. Exhaló suavemente, sintiendo una indescriptible sensación de alivio y alegría que se apoderaba de su alma. Souko, tú también deberías darle las gracias a Rimuru, dijo Yuto con una risa leve y entrecortada. Esa poción le pertenecía a él. Souko ladeó ligeramente la cabeza, siguiendo el sonido de su voz. Ella miró a Rimuru. Era una niña muy lista, por haber observado sus interacciones anteriores, ya había adivinado que la sustancia azul viscosa era quien había proporcionado la medicina mágica. Se bajó rápidamente del taburete y se acercó a Rimuru. Debido a su pequeña estatura, al estar de pie en el suelo quedaba justo a la altura de los ojos de la sustancia viscosa que reposaba sobre el mostrador. Ah, no es ninguna molestia, dijo Rimuru tambaleándose, sintiéndose un poco avergonzado por la intensa gratitud. Era un monstruo de carácter afable. Ayudar a un niño así era pan comido. Mamá dijo, que deberíamos agradecer. ¿A quienes nos ayudan? Dijo Souko lenta y seriamente. Hizo todo lo posible por pronunciar cada sílaba con claridad, concentrándose en los sonidos que ahora podía oír producir. Aunque el tono de muchas palabras seguía siendo extraño y forzado, el significado general era perfectamente comprensible. El simple hecho de escuchar su propia voz ya estaba mejorando su forma de hablar. En unos meses, sonaría como cualquier otra niña pequeña. Tras hablar, hizo una profunda reverencia ante la sustancia viscosa. El cuerpo azul gelatinoso de Rimuru adquirió un distintivo tono rosa que le daba vergüenza. Yuto observaba esto desde la cocina con una leve sorpresa. Los slimes también se pueden sonrojar, ¿eh? Comillas a. Bueno, entonces,
Con mucho gusto acepto tus gracias, exclamó Rimuru. Por cierto, Souko, ¿quieres algo de comer? Yo invito. Al ver a la adorable niña con los ojos llorosos, Rimuru sintió un impulso irresistible de mimarla. Para disimular su propia torpeza, inmediatamente se ofreció a invitarla a cenar. Pero Souko ya se había comido las croquetas, así que sonrió y negó con la cabeza. Rimuru se desinfló visiblemente, con una expresión de genuina decepción. Delante de una niña tan mona, él realmente quería lucirse un poco como una figura mayor y genial. Ya veo, de acuerdo entonces. Souko sonrió dulcemente, lanzando una mirada anhelante a la figura blandita de Rimuru. Ese cuerpo redondo y regordete, realmente quería tocarlo. Souko no era buena disimulando sus sentimientos, y Rimuru notó al instante su mirada curiosa. Decidió que podía soportar un poco de incomodidad hoy. Él la dejaba acariciarlo. Solo una vez, susurró Rimuru con aire de complicidad. Solo un toque, ¿de acuerdo? Comillas Souko dejó escapar un jadeo de deleite y asintió enérgicamente. Lentamente extendió su pequeña mano. Cuando sus dedos entraron en contacto con la superficie de Rimuru, acarició suavemente la gelatina. Era suave, fresco e increíblemente blando. Los ojos de Souko brillaban con una pura e infantil inocencia. Pero, fiel a su palabra, tras un breve roce, retiró la mano con cortesía. Al observar la interacción entre la niña y el monstruo, Yuto sonrió cálidamente. Tras emerger de su mundo de silencio, Souko parecía irradiar una energía brillante y vibrante. La profunda y persistente tristeza había desaparecido. Esta transformación trajo una alegría genuina al corazón de Yuto. Tras acariciar a Rimuru, Souko corrió de vuelta a su asiento junto a Uta. No se parecía en nada a la chica taciturna y ansiosa de esta mañana. Cada movimiento estaba lleno de una vivacidad ligera y enérgica. Al sentarse, levantó la vista y se encontró con la mirada de Yuto. Sus labios se curvaron en una radiante sonrisa, y sus ojos brillaban con una felicidad inmensa mientras lo miraba fijamente. Yuto le devolvió la sonrisa, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y volvió a concentrarse en sus fogones. Todavía le quedaban varios platos por preparar. Mientras Yuto cocinaba, Uta no paraba de charlar en voz alta con Souko. Souko respondió a todas las preguntas con seriedad, practicando su pronunciación. Con cada frase, su fluidez mejoraba apenas un poco más. Mientras tanto, al otro extremo del mostrador, Marisa miraba fijamente a Rimuru. La bruja en blanco y negro estaba fascinada por el limo. Sus dedos se crisparon. Tenía muchísimas ganas de darle un abrazo. Comillas ¿Qué ocurre? Preguntó Rimuru, al notar la mirada depredadora. Marisa sonrió, mostrando sus dientes, e inmediatamente hizo su petición. Comillas por favor, déjame abrazarte, Dace. Aunque Rimuru no tenía cejas, todo su cuerpo se estremeció visiblemente alarmado. Aunque era un canalla, aún conservaba su dignidad. No podía permitir que una bruja cualquiera lo usara como pelota antiestrés. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.